Compuertas iónicas. Regresamos otra vez a nuestro modelo general de Hodgkin y Huxley, donde ya se están considerando los diferentes canales y la primera ecuación diferencial, donde tenemos por un lado la corriente que está pasando a través del capacitor y por otro lado vamos a tener las corrientes que están circulando a través de los diferentes canales. Ahora sí, vamos a ver de dónde salen todos estos términos que se están mencionando aquí. Esto que está aquí es la conductancia del sodio. Sin embargo, nos va a llamar la atención que aparezcan esta M y esta H. Aquí, bueno, ya mencionábamos que este va a ser su potencial de equilibrio, hacia donde van a querer tender este tipo de compuertas. Acá tenemos el elemento correspondiente al potasio. Igualmente aparece esta N4. Esta parte es constante, pero estas no. Estas están cambiando precisamente conforme cambia el voltaje. Y acá, bueno, tenemos el otro elemento que era el canal extra, ¿no? Para modelar lo que está entrando y saliendo solito. Y finalmente la corriente que se le está aplicando a la membrana. Entonces vamos a ver de dónde salen estas letras que además de todo son variables que sí nos están cambiando conforme cambia el voltaje. Bueno, pues resulta, en primer lugar se les puso G por comodidad. Realmente como se trataba de una resistencia, podríamos haberlos modelado con las R's, pero si decís que escribimos la G, que es 1 entre R, nos vamos a evitar aquí unas cuantas divisiones. Entonces, por eso estamos utilizando conductancias, ¿no? También tiene una interpretación un poco más en sentido positivo. ¿Cuántos están pasando? En lugar de pensar en qué tanto se está resistiendo. Aquí está precisamente la definición de este elemento en términos de sus elementos atómicos y el del potasio. Entonces, cuando vean la mayúscula, bueno, esta conductancia total depende de estos tres elementos. Si utilizamos estas nuevas definiciones, entonces la misma ecuación diferencial de hace rato se puede reescribir en términos de estas variables, lo cual la hace ver un poquito más sencilla, tal vez menos letras, pero nos sigue quedando pendiente la tarea de cómo vamos a calcular entonces esta G mayúscula, esta conductancia, que depende de estas tres, que son variables. Bueno, pues como mencionaba hace un tiempo, tenemos dos tipos de canales, los canales persistentes y los canales transitorios. Se ha mencionado que de hecho aquí vamos a tener como ejemplo al potasio y aquí al sodio, aunque realmente las neuronas pues se ha encontrado que tienen canales de muchísimas más cosas que nada más sodio y potasio, ¿no? Pero vamos a estudiar ahorita estas dos. Entonces, las características de un canal persistente es que tienen dos estados. Activados, donde dejan pasar a los iones, y desactivados, donde no los dejan pasar. En el caso de los canales transitorios, vamos a tener tres estados posibles porque están hechos de dos tipos de compuertas, que son las que permiten abrir y cerrar, y otras que las bloquean. Entonces, el primer estado le vamos a llamar desactivado, que es cuando todas sus compuertas están cerradas y no están inactivadas, pero pues como están cerradas, no puede pasar nadie. El siguiente estado es activada, es decir, están abiertas las compuertas, no están bloqueadas, pueden pasar los iones. Y su último o tercer estado es inactivada. Supuestamente las compuertas están abiertas, pero quedaron bloqueadas por este otro elemento. Entonces, entre estas dos, pues pensémoslo como parte de un circuito digital, van a generar la dinámica completa. Bueno, aquí podemos ver precisamente cómo se ve la compuerta de potasio. En este caso estamos estudiando una compuerta que está hecha como de 4 subpuertas. Y esas son las que estamos considerando como sus compuertas de activación, ¿no? Tiene 4 puertitas. Si las 4 están abiertas, entonces puede pasar un ion. Si alguna de ellas está cerrada, entonces no puede pasar nadie. Si queremos calcular la probabilidad de que pueda pasar algún elemento, lo que necesitamos es que ocurran los 4 eventos, que las 4 puertas estén abiertas. Entonces por eso vamos a modelar que la probabilidad de que pase el potasio pues es proporcional a la probabilidad de que las 4 compuertas estén abiertas al mismo tiempo. Y de aquí es de donde está saliendo la n de esta ecuación, de este término de la ecuación diferencial. El modelo lo que nos dice es que cada compuerta se abre o cierra con una probabilidad independiente de las otras puertas,
pero este N sí depende del voltaje que esté presente en ese momento en la membrana. Entonces, ¿cómo se van a ver las ecuaciones diferenciales para describir el comportamiento de este tipo de compuertas? Bueno, por un lado vamos a tener este coeficiente, dice escala temporal dependiente de la temperatura, entonces por eso está apareciendo aquí una T. Para las simulaciones que nosotros vamos a hacer, vamos a pensar que estamos en una temperatura fija. Por otro lado, aquí aparece la interpretación de las alfas y las betas. Alfa es la probabilidad de que una compuerta transite de cerrada a abierta, es decir, de que ésta se abra o se cierre. Entonces, dice de cerrada a abierta. Alfa es cuando estoy pensando qué tan probable es que se vaya a abrir. Beta es la probabilidad de que la compuerta transite de abierta a cerrada. Estaba abierta, perdón, y bajó la tapita y nos bloqueó. Entonces vamos a poder decir que la forma en la que cambian las N's depende de la probabilidad de que se hayan abierto las compuertas menos la probabilidad de que se estén cerrando las compuertas. Y esto que tenemos aquí, estas alfas y estas betas, son las que pudieron medir Hodgkin y Huxley, precisamente estimando cuál era la concentración de iones que estaba apareciendo en la parte de afuera y cuál era la concentración de iones que estaba en la parte de abajo. Entonces, por eso les decía que ellos pensaban que había una especie de poros ahí que a veces permitían pasar los iones y a veces no. Bueno, lo que vamos a ver en esta forma de escribir la ecuación es que depende precisamente del número de compuertas que tenían para poder abrirse y cerrarse. Ahora, reescribir la ecuación de esta manera también lo que nos permite es medirlo en términos de estas probabilidades de que se abran y cierran las compuertas, que serían las N's, y las taus, que nos dicen cuánto tiempo podría tardarse nuestra membrana en alcanzar ese valor de equilibrio que habíamos visto antes. Entonces, esta probabilidad se empieza a alterar conforme cambiamos el voltaje, pero no va a llegar a su valor de equilibrio sino hasta después de pasado un cierto periodo. Y de aquí aparece precisamente que esta variable le llamemos tau. Entonces, estos n's infinitos, que dependen del voltaje, son la probabilidad de que la compuerta esté abierta en el equilibrio cuando te tendió a infinito, es decir, cuando pasó suficiente tiempo para que ya se haya estabilizado. Y la tau es el tiempo que tarda en llegar hasta ese equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? Entonces, teníamos primer estado desactivada, es decir, nadie puede pasar. Observen que el tapón no está puesto, pero pues como está cerrada no puede entrar nadie, ¿no? Aquí están nuestros sodios y siguen allá afuera. De ahí, si incrementamos un poco el voltaje, lo siguiente que va a pasar es que se activa, va a permitir que pasen los sodios hacia la parte de adentro de la célula, que usualmente la célula los está sacando. Y si seguimos incrementando todavía el valor del voltaje, entonces lo que va a pasar es que se va a poner el tapón. Y aunque en principio hubieran podido entrar aquí algunos iones, ya no van a poder salir de ahí, ¿no? Después de un rato, si se recupera otra vez el voltaje y empieza a bajar, entonces la compuerta va a regresar a un estado en el que se quita el tapón, pero ya se cerró la compuerta. Y eso lo podemos ver modelado por estas otras ecuaciones. Por un lado tenemos las M's, que modelan precisamente a este sistema de etapas. En el caso del sodio son tres gajitos. Entonces por eso vamos a tener que la probabilidad de que el sodio esté abierto es proporcional a m al cubo, porque tiene 3 subpuertas. Aquí tenemos el complementario, que sería la probabilidad de que cada compuerta esté cerrada. Y h, que es la probabilidad de que la puerta de activación no esté cerrada. Es decir, para que puedan transitar los iones, necesitamos que ocurran las dos cosas. Necesitamos que las 3 puertas estén abiertas y que la de inactivación esté quitada. Sería precisamente el caso que estamos ilustrando aquí. Otra vez, esta la podemos escribir entonces en términos de las alfas, que era la probabilidad de que abrieran, las betas, la probabilidad de que cerraran, y también lo podemos pasar a términos de los valores de equilibrio, hacia dónde se establecería la M, cuánto tiempo le tomaría llegar. Y por otro lado, bueno, tenemos que ver qué está pasando también con el tapón. Se modela con ecuaciones muy semejantes,
Y lo vamos a dejar ahora en términos de la H y de la tau H. Y aquí ya tenemos entonces la explicación de esta parte del equipo de ecuaciones diferenciales. En la siguiente parte veremos cómo interactúan entre todas.